Muy buenas tardes, nuevamente te damos la bienvenida a esta nuestra reunión virtual, nuestra reunión para alabar, exaltar el nombre de Dios, para poder reflexionar sobre lo que Él tiene para nuestras vidas, para poder aprender del Espíritu Santo. En nombre de la pastora Suni, en nombre mío, te damos la más cordial bienvenida. Bendecimos primeramente tu vida, declaramos que sos una persona extraordinaria, una persona que es amada por Dios no por su conducta solamente, sino por sobre todas las cosas, por la identidad que ha sido entregada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En ese día, en ese momento, cuando Jesús dijo consumado es, habría la posibilidad para ser una persona absolutamente llena de gracia, renovada, fortalecida y preparada para este tiempo. La palabra de Dios nos dice que al momento en el cual Jesús expiró, dice que el velo se había roto por la mitad y permitía ver el lugar santísimo. Eso es una tipología de la capacidad que nosotros tenemos el día de hoy de poder relacionarnos constantemente con nuestro amado Señor. Ese amado Señor que en su palabra dice que Él fue el que te amó primero. Yo te bendigo, en serio. Sos una gran persona, independientemente de lo que creas, independientemente de lo que digas, independientemente de lo que sientas, la palabra de Dios dice que sos una hija y una hija amada, llena de gracia por sobre todas las cosas. Entonces, queremos orar contigo, entregándole esta reunión al Señor, para que en verdad esta sea un aprendizaje y no solamente una reflexión humana. Amado Padre, gracias te damos por este momento de poder reunirnos en tu nombre. Queremos alabar, exaltar tu nombre, honrarlo por sobre todas las cosas. Permítenos que así sea y que en verdad tú seas en gran manera glorificado. Espíritu Santo, toma el control de mi mente, de mi boca, de mi corazón y queremos verdaderamente aprender de ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el día domingo tuve la oportunidad de estar cortando el césped y me estuve fijando que tenía unas florecitas blancas y me llamó la atención, me acerqué un poquito y dije, ¿qué será esto, verdad? Y me acerqué y visto que era la florcita de un yuyo, de una planta, ¿verdad? Que contamina el normal desarrollo, el normal crecimiento del césped natural, ¿verdad? Y en ese momento el Espíritu Santo me hizo una reflexión o me hizo llevar a investigar un poco sobre la cizaña. Directamente me fui a la Biblia porque ya había leído durante la semana esa parábola, ¿verdad? Y estuve trabajando un poquito sobre esa cizaña, ¿verdad? Y no estaba entendiendo tanto por qué el Señor me estaba llevando a esa parábola, ¿verdad? Porque esa parábola es una de las pocas parábolas que está explicada, ¿verdad? Y habla un poquitito de la segunda venida, de que las personas que están las personas, está la cizaña, ¿verdad? Y también está que al final del tiempo, ¿verdad? Vendrán cuando crecerán la cizaña y el trigo será, o la cizaña podrá ser apartada sin necesidad de poder perjudicar al trigo. Ahora me quedé yo así pensando un poquito, le dije, Señor, el mensaje, ya otra vez yo estoy interponiéndome en lo que vos querés hacer. Y sin embargo venía otra vez ese pensamiento y entonces empecé a decirle, bueno, ¿qué querés decirme, Señor? ¿Verdad? Y empecé a trabajar en eso, a reflexionar y quiero comentarte un poquitito qué ha pasado o qué yo he aprendido de esa parábola, porque estoy seguro
que así como yo he detectado cizaña en mi vida, muy probablemente también puede llegar a haberlo en tu vida, con casi seguridad. Quiero empezar leyendo Mateo 13, desde el versículo 24 al versículo 30. Dice, les refirió otra parábola, Jesús obviamente, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, Señor, ¿no sembraste? Un enemigo ha hecho. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, yo le dije, bueno, Señor, esto es personas que le tienen a Jesús en su corazón y personas que no le tienen a Jesús en su corazón, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo fue trabajando un poquito más y me hizo ir a analizar cuál es el concepto, la definición de cizaña. Y el diccionario define la cizaña como una planta de tallo ramoso, hojas estrechas y espigas anchas y planas, cuyos granos contienen un principio tóxico. Crece espontáneamente en los sembrados y es muy difícil de extirpar. La segunda definición que el diccionario trae de cizaña dice, cosa o persona que daña, perjudica o estropea aquellas otras entre las que surge o está. Entonces, yendo un poquitito a entender lo que el diccionario define a la cizaña, lo define, valga la redundancia, como un contaminante de lo puro, de lo genuino, de lo verdadero. Y ahí empezó un poco a trabajar el Espíritu Santo. Me dijo, ¿qué pasa si no estamos hablando solamente de la salvación, sino estamos hablando de qué hay en tu vida? Si lo puro de tu vida se mantiene puro o se ha contaminado con el correr del tiempo. Y me interesó el tema, ¿verdad? Pasa que cuando uno quiere aprender del Espíritu Santo, uno no le dice, le pregunta al Espíritu Santo y va poniendo las respuestas momento a momento hasta que llega un momento en el cual te sorprende y dices, wow, ¿cómo yo no me di cuenta de esto? Yo esta porción de la palabra habré leído el miércoles de la semana pasada o el jueves, ¿verdad? Porque justamente estaba leyendo el libro de Mateo y ni le di importancia, ¿verdad? Hasta que empecé a ser desafiado, empecé a ser enseñado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Y me fui un poquitito y me dijo que nosotros, cuando fuimos concebidos por el Señor, cuando éramos espíritus y luego nos volvimos cuerpo y tuvimos un alma, porque ese es el proceso, los espíritus estaban con el Señor desde antes de la fundación del mundo, luego el Señor nos puso en el vientre de nuestra madre y al nacer tuvimos una carne y tuvimos también un alma. Pero nosotros nacimos genuinamente y lo que hoy somos ya genera una dualidad, una mezcla de lo genuino y de lo contaminado. No sabemos
cuál es lo genuino, cuál es lo contaminado. Y yo le dije, no, Señor, no, definitivamente, porque yo estaba enfocando con el tema de la salvación por fe, de la gracia que estuvimos hablando todo este tiempo. Y el Espíritu Santo me dijo, quiero hacer una pregunta sobre 5 áreas en tu vida, si hay o no hay cizaña. Y sobre eso yo quiero trabajar en este día en tu vida. Porque quiero también analizar contigo si en tu vida, en estas 5 áreas que el Espíritu Santo me fue mostrando, hay o no hay cizaña en tu vida. Yo, te soy sincero, no me avergüenzo porque yo siempre digo, soy una persona que está en un proceso de perfeccionamiento. Así lo establece la palabra en el libro de Filipenses. Yo lo reconozco porque así también dice la palabra en la primera carta de Juan, en el capítulo 1:8, que el que dice que no tiene pecado le hace a él mentiroso. O sea, definitivamente yo estoy en un proceso de perfeccionamiento, soy un pecador como todas las personas aquí en la tierra. Entonces yo también tengo, luego de ser evaluado por el Espíritu Santo sobre la cizaña, tuve necesariamente que agachar la cabeza y decir, sí, hay cizaña en mi vida. Y quiero ir esbozando un poquitito eso para luego poder hacer lo que fui también yo mandado a hacer por el Espíritu Santo para poder liberarme de esta cizaña. Las 5 áreas que el Espíritu Santo puso en mí fueron pensamientos. Me dijo el Espíritu Santo, en tus pensamientos hay cizaña. La primera respuesta que yo le dije, no hay cizaña. Y después fui enseñando, fui trabajando, fui escarbando, como vulgarmente se dice, y tuve que agachar la cabeza y decir, sí, hay cizaña en mis pensamientos. Pensamiento, fe. Ahí cuando me dijo fe, yo le dije, nah, en fe no hay absolutamente ni una posibilidad. Hasta que tuve que agachar la cabeza y decir, sí, hay cizaña. Luego me puso confianza en los recursos económicos. Ahí ya más o menos ya estaba aceptando que todo lo que me estaba mostrando verdaderamente hay cizaña o había cizaña. Sanidad, protección a las enfermedades. O sea, confianza en el Señor. Y bueno, entonces terminé ya diciendo, Señor, estoy lleno de cizañas. Y no, te repito, no tengo vergüenza de poder decirlo, lo digo sin ningún tipo de inconvenientes, ¿verdad? Y estoy seguro que en el proceso de esta reflexión vos también vas a estar encontrando que existe cizaña. Así que no te sientas mal, seremos 2, vos y yo, cuando reconozcamos que existe cizaña también en tu vida en estas 5 áreas. Solamente quiero tocar 5 áreas porque 5 áreas el Espíritu Santo me mostró. O sea, yo no quiero irme más allá de lo que Él me mostró a mí, ¿verdad? La parte del pensamiento. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿En qué vos pensás en el día a día? Durante todo el día. Lo primero que decimos, no, yo pienso en el Señor. Porque esa fue mi principal respuesta. Pienso en el Señor. Mientras oro, pienso en el Señor. Mientras corro, pienso en el Señor. Pero en 24 horas, mis pensamientos y tus pensamientos están las 24 horas entregadas al Señor. O hay momentos en los cuales nosotros pensamos, ¿qué puedo llegar a hacer? ¿Qué puedo llegar empezamos a soñar qué pasaría si ganase Bingocho, Telebingo o cuestiones como esas? O empezamos a pensar o a reflexionar sobre ciertas áreas, ya sea del trabajo, de la escuela, algún problema en nuestro día a día. Empezamos a preocuparnos. Y ahí verdaderamente ya me fui yo agachando la cabeza y diciéndole, efectivamente, porque esta fue la conclusión que yo sentí en mi corazón. Efectivamente, o sea, el pensamiento está
dirigido hacia el Señor. Pero en medio de ese pensamiento hay cizaña. Hay momentos en los cuales los pensamientos no son puros, no son dignos, no son sujetos a lo que el Señor quiere y necesariamente tienen que ser arrancada esa cizaña. Una de las características de la cizaña es que, como habíamos visto en la definición, es un elemento contaminante. Si no vas extrayendo, la cizaña muy probablemente va a expandirse y y va a generar que desaparezca la hierba original, en este caso el césped. Entonces necesariamente algo hay que hacer. Años atrás yo había hablado con una persona que se dedica a eso. En mi casa había plantado césped de golf, era una cosa hermosa, pero duró aproximadamente 3 o 4 meses. Y luego fue generándose ese yuyo, no sé ni cómo se llama, que es una especie de la cizaña, y fue acogotando ¿cómo se llama? Al césped de golf hasta terminar verdaderamente siendo prácticamente solamente cizaña. Entonces, atendeme, si de nuestros pensamientos nosotros el día de hoy no empezamos a arrancar esa cizaña, muy probablemente la cizaña pueda torcer nuestro pensamiento y no estar llevándolo tanto, no tenerlo tanto a Jesús en el centro de esos pensamientos. O sea, necesariamente tenemos nosotros que ir reconociendo si en nuestros pensamientos existe o no esa cizaña. Y si existe esa cizaña, no tengamos miedo de decirlo, de reconocerlo y de poder extraerlos con la ayuda del Espíritu Santo para poder liberarnos de eso y que nuestros pensamientos nuevamente estén purificados. Entonces yo te pregunto a vos, ¿vos pensás todo el día en el Señor? ¿O hay momentos en los cuales vos decís, en esta área el Señor no puede llegar a ayudarme? En esta área el Señor no puede llegar a conquistar. Hay momentos en los cuales vos tenés temor, vos tenés preocupaciones. Muy probablemente que sí. Entonces quiero darte lastimosamente el diagnóstico de que en tus pensamientos, como en los míos, no piense que mis pensamientos son espectaculares, puros y los tuyos nomás son los malos. Muy probablemente en tus pensamientos, como en mis pensamientos, existe cizaña y tenemos que reconocerlo y tenemos que entregar al Espíritu Santo para que haga la obra y nuevamente nosotros estemos purificados. Entonces, la primera área que verificamos es cizaña. Marcelo, aplazado, hay cizaña en el pensamiento de Marcelo. Muy probablemente también en tu pensamiento exista eso. No te avergüences. Número 2, fe. Hay cosas que vos crees que pueden no ser reales en tu vida. Hay determinadas cosas que vos decís, esto puede pasar, pero esto puede no pasar. Personalmente, yo tengo que decirte que en mi vida, al analizar el tema de la fe, entendí que mi fe se ha expandido. Crecido creo que no es la palabra correcta, se ha expandido. Creo mucho más en el Señor, pero todavía hay ciertas áreas de dudas en mi vida. Y le tuve que pedir perdón al Señor por dudar de esas áreas, por no tener la certeza y la convicción absoluta de que Él es el encargado de llevar adelante mi vida, de que por más de que hoy creo que el imposible de Dios no existe, en el día a día, en el momento a momento, verdaderamente tengo que decir que sí, existen momentos en los cuales yo digo, esto no puede llegar a ser posible.
Son aquellos momentos en que las circunstancias están acogotando mi vida y entonces digo, acá hay algo que el Señor no puede llegar a hacer. No pienses que está mal, o sea, porque yo también me sentí tal vez así como vos, diciendo, no, ¿cómo? ¿Cómo es esto, verdad? ¿Cómo cómo esto puede llegar a pasar? No te preocupes, ¿verdad? Lo malo sería no reconocer que nuestra fe está siendo no purificada o no viviendo pura, sino viviendo un poquitito estorbada por esa cizaña que impide su crecimiento o su mejoramiento en ese sentido. Pedro, cuando le vio a Jesús que estaba caminando sobre el agua, le dijo, si tú eres, ayúdame permíteme que yo pueda ir junto a ti, le dijo Pedro. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua. Y dice la palabra que cuando él dejó de mirarle a Jesús, él empezó a caerse y le dijo, ayúdame porque si no voy a perecer, le dijo. Y Jesús le ayudó y le dijo que su fe, que su poca fe había llevado a que él pueda empezar a hundirse. O sea, estaba atacando un poquitito la fe de Pedro. O sea, si la fe de Pedro tuvo ese inconveniente, ¿verdad? Mi fe, verdaderamente puede tener esa contaminación. Lo importante es eliminarlo. Juan el Bautista era una persona de mucha fe. Él predicaba el evangelio para arrepentimiento. Él no predicaba el evangelio para el reino de los cielos ni para salvación, solamente para arrepentimiento de pecados, ¿verdad? Y llegado el momento, Juan el Bautista fue apresado. Antes de eso, perdón, cuando vino Jesús para bautizarse, él le reconoció y le dijo, yo no soy digno ni siquiera atarte los cordones encorvados, porque así le había dicho, ¿verdad? No era digno de agacharse y poder atarle los cordones, ¿verdad? O sea, le reconoció a Jesús. De hecho, él predicaba que él estaba, valga la redundancia, predicando, pero que vendría uno que predicaría con el Espíritu Santo o del Espíritu Santo, y ese era Jesús. Estaba convencido, le reconoció cuando vino Jesús. Sin embargo, Juan el Bautista, llegado el momento, estuvo en la cárcel y vio que Jesús estaba haciendo milagros. Entonces le dijo a sus discípulos, el que le había reconocido como el Mesías, como el que había de venir, le mandó a sus discípulos decir, ¿eres tú el Mesías o ha de venir otro? O sea, su fe estaba cizañeado, estoy inventando tal vez un término, ¿verdad? Pero estaba contaminada por las circunstancias y empezó a no ser auténtica, a no ser pura. Eso es lo que pasa cuando la cizaña empieza a tomar posesión de áreas de nuestra vida. Entonces, necesariamente, si ellos tuvieron ese problema en la fe, nosotros también podemos llegar a tenerlo. O sea, personalmente yo entendí que una vez cada semana o una vez cada 15 días nosotros tenemos que sentarnos y con la ayuda del Espíritu Santo evaluar si en nosotros hay cizaña e ir eliminándola. Es la única manera de mantenernos lo más purificados posibles para poder verdaderamente cumplir con lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que Él tiene un propósito y ese propósito es bueno, es agradable y es perfecto para cada uno de nosotros. Pero para que eso pueda llegar a ser realidad en nuestras vidas, muchas veces tenemos que estar analizándonos y entregándole por sobre todas las cosas al Espíritu Santo para que Él pueda seguir escarbando en nuestras vidas y hacer todavía más y más siervos e hijos suyos en este peregrinar aquí en la tierra que tenemos. Entonces, si en tu vida, volviendo al punto de la fe y de la cizaña en la fe, si en tu vida hay ciertas áreas
en las cuales vos crees que hay un imposible, qué sé yo, un imposible para alguna enfermedad, alguna situación. Vos ves que una persona, un familiar tuyo no está pudiendo salir de las drogas, de adicciones, de alcoholismo, lo que sea. Entonces, tengo que decirte, ¿verdad?, que hay cizaña en tu vida. Cuando no hay cizaña en la fe, cuando nosotros vemos una situación y decimos, no, no te preocupes, el Señor lo va a llevar, lo va a llegar a realizar sin ningún tipo de inconvenientes, ¿verdad? Una vez una persona se acercó a nuestro pastor Sarubi, estaba asustada, ¿verdad?, porque le habían hecho macumba, y bueno, creo que le tiraron un gallo, algo así, velas así frente a su domicilio, ¿verdad? Y se fueron buscando, ¿verdad?, que el pastor pueda hacer algo extraordinario para romper con eso, ¿verdad? Y el pastor Sarubí empezó a orar y le dijo, Señor, te damos gracias por este momento y te pedimos en el nombre de Jesús que le bendigas a esa persona que hizo esto y que pueda llegar a conocer a Jesús en el nombre de Jesús. Amén. Y, y la oración para romper el maleficio, la macumba, el payé, ¿cuál es? No, pero eso no tiene ni efecto, no tiene ni consecuencias, es algo que no existe, que no tiene... ese es el tipo de fe que no tiene cizaña. ¿Estás entendiendo? Nosotros, o esa persona, ¿verdad?, encontraba como una situación caótica, como un problema, como una alarma. Pero esta persona, este siervo de Dios, que estaba verdaderamente, su fe genuinamente enmarcada en lo que el Señor tenía, no vio esa situación como un problema, sino como algo totalmente sin importancia, porque verdaderamente el poder de Dios es inmensamente superior al mal. ¿Me estás entendiendo? O sea, ese es el tipo de fe genuina. Cuando nosotros tenemos una situación adversa, lo primero que deberíamos decir, si nuestra fe verdaderamente no tiene cizaña, es no te preocupes, el Señor se va a encargar, vamos a orar, déjale que el Señor haga su obra. Esa es verdaderamente la manera de poder determinar que la fe en nosotros está siendo genuina. ¿Me estás comprendiendo? ¿Me estás entendiendo hasta aquí? O sea, yo también quiero tener esa fe genuina, pero entiendo que en mi vida hay cizañas, ¿verdad? Y me fui entregándole al Espíritu Santo y sacándola para que nuevamente pueda llegar a ser purificada, nuevamente pueda ser destinada a ser genuino, único, verdadero, pleno, absoluto, la obra de fe del Señor en mi vida. ¿Me estás entendiendo hasta aquí? Así que yo te pregunto a vos en este momento, ¿hay en tu fe cizaña? Probablemente sí. Entonces quiero también que reconozcas eso y vamos a entregarle al Señor todo esto al final. Porque estoy seguro que la cizaña va a desaparecer de tu vida y el Espíritu Santo va a ir germinando y germinando cada vez más en tu vida. Entonces hasta ahora vimos dos áreas: pensamientos, fe, confianza en los recursos. Estamos pasando un tiempo bastante difícil, no hay trabajo, no hay ingresos, no hay dinero. Los bancos fueron dando, habían dicho que nos iban a cobrar las cuotas, las tarjetas de crédito en los meses de marzo, abril y mayo. Y todos tuvimos un poquitito de respiro. Ande había dicho, bueno, marzo, abril y mayo no va a pasar nada. ESAP, la misma cosa. Copaco, Tigo, todos un poquitito, respiramos un poquitito, pero se viene junio, ¿verdad? Estamos ahora el 19 de mayo, nos queda 11, 12 días para terminar el mes y no sabemos qué va a pasar en junio. Entonces,
por más, te digo mi caso, por más de que yo sé que el Señor provee, que el Señor va a proveer de donde sea, hay momentos en los cuales yo pienso y digo, ups, ¿y qué pasa si no consigo el dinero para tal o cual obligación y se genera un problema? Y trato de chantajear al Señor y le digo, Señor, no puedes permitir que tu siervo sea avergonzado y cuestiones como esas, ¿verdad? Le trato de entrar así al Señor, pero en realidad, y eso me di cuenta yo mismo, ¿verdad? Que es una artimaña para poder decirle sutilmente y sin decirlo de frente, ¿verdad? Que tal vez Él pueda no cubrir mis obligaciones en el mes de junio. Entonces, definitivamente, la confianza en la provisión está cizañeada. Nuevamente pongo esta palabra que estoy inventando en este día. O sea, está parcialmente contaminada con cizañas. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que fijarnos en las aves, que no trabajan, que no se preocupan. Y le estaba escuchando la vez pasada a un predicador que estaba diciendo, yo nunca he visto una ave con ojeras, ni que tiene insomnio porque no tiene para pagar las cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esa tiene que ser nuestra tranquilidad, saber que nuestra provisión verdaderamente viene de Dios. Pero si en tu vida y en mi vida nosotros somos sinceros y reconocemos que hay áreas en las cuales tenemos ciertas dudas sobre la provisión sobrenatural del Señor para satisfacer, para darnos alimento, para darnos para el pago de cuentas, etcétera, etcétera, entonces necesariamente tenemos que decirle, Señor, sinceramente hay áreas en las cuales todavía no tengo una plena certeza o plena tranquilidad y decirle, sí, hay cizaña, porque así verdaderamente yo entendí que en mi vida había. Yo te repito, yo creo que el Señor es mi proveedor, yo creo que el Señor es el que me entrega sobrenaturalmente todos los meses el dinero para poder cubrir todas mis deudas, obligaciones, lo que fuere, ¿verdad? Pero también entiendo que hay veces en las cuales yo tengo duda y esa duda se llama cizaña. Y si yo no corto, eso se va a expandir y cada vez voy a estar creyendo menos y menos y menos en que el Señor puede llegar a proveer y darme todo lo necesario para cubrir mis necesidades monetarias y financieras. Entonces yo encontré y sin vergüenza alguna tengo que decirte que yo tengo cizañas en el área de la confianza en los recursos, en la provisión. Entonces, te hago la pregunta. ¿Vos estás segura o en tu vida hay una plena convicción de que el Señor proveerá todo lo que vos necesitas? ¿O hay momentos en los cuales, como yo, te preguntas, ¿y qué pasa si esto no va a pasar? ¿Cómo voy a solucionar si esto no va a pasar? Si en algún momento te preguntaste, quiere decir que en esa área en particular todavía hay cizaña en tu vida y tiene que ser extraída. ¿Me estás entendiendo hasta aquí? Entonces, hasta ahora vimos 3 ítems. Pensamientos, fe, confianza en la provisión. La sanidad es la 4ª área que el Espíritu Santo puso en mi vida para ser analizada. Yo, gracias a Dios, soy una persona sana. Este año tuve ciertamente dengue, ¿verdad? Pero no tuve una gripe, no tuve un dolor de garganta. Me da risa, ¿verdad? Porque me recuerdo que la pastora Suni me dice, lleva que este limón porque vos todos los años tenés problemas con tu garganta, ¿verdad? Porque continuamente yo tengo esos dolores de garganta, ¿verdad? Y me reía de lo que me decía la pastora Suni, ¿verdad? Pero en el fondo decía, te reprendo, espíritu de enfermedad y cuestiones como esas, ¿verdad?
Pero te queremos, Pastora Sonia. Pero básicamente eso es una anécdota nada más, ¿verdad? Pero yo tengo la confianza en la sanidad, pero en algún momento, sobre todo en esta pandemia, dije, ¿qué pasa si llego a tenerla, me llego a contagiar de eso? ¿Verdad? Tuve ese pensamiento, esa duda, esa preocupación, y verdaderamente me di cuenta que sin darme cuenta el enemigo estaba metiendo cizaña en esta área de la sanidad. Estaba pensando, ¿qué pasa si pasa esto? Voy a tener que estar en cuarentena hasta que me... O sea, cuestiones que ni siquiera tendrían que venir a mi mente, vienen a mi mente y yo reconozco y entiendo que eso es una cizaña y tiene que ser literalmente extraída, porque nosotros tenemos que tener certeza plena, una convicción absoluta de que Dios es el proveedor de mi sanidad. Y si en tu vida hay una enfermedad o una situación contraria de salud, nosotros tenemos que entender que tiene que desaparecer. Goodbye, arrivederci, fuera, desaparecer, salir de mi vida, hasta la vista, baby. Tiene que salir necesariamente porque Jesús, dice la palabra, que nos entregó la sanidad. Por las llagas de Jesús nosotros somos sanos. Él llevó nuestras enfermedades. Y nos dice que Él lleva nuestras enfermedades. Llevó, está en tiempo pasado. Ya se eliminó esa enfermedad y nosotros tenemos que aprender a vivir de esa manera en el día a día. Entonces, si vos tenés plena certeza de que en tu sanidad el Señor no solamente te protege, sino te seguirá protegiendo, gloria a Dios, no tenés ninguna cizaña. Pero si tenés dudas sobre eso, entonces quiero decirte que hay cizaña en tu vida, como hay en la mía, y tenemos que aprender a entregarla al Señor y liberarnos de esa cizaña. Si no, como te digo, cada día eso va a crecer, va a expandirse, va a contaminar y cada día vamos a llegar a tener menos confianza, menos certeza, menos seguridad en que Dios es nuestro protector, nuestro sanador, nuestro liberador de enfermedades y cuestiones como esas. Entonces hasta ahora vimos 4 ítems. Pensamientos, Marcelo, aplazado. Fe, Marcelo, aplazado. Hay cizañas. Confianza en los recursos, aplazado. Sanidad, aplazado. Y vamos al quinto y último, la confianza. Yo le dije al Señor, confianza, yo confío en vos. Y me pregunté, ¿y vos te solés preocupar? Y ahí, me preocupo. Y sí, me preocupo. Me preocupo por cosas que ni siquiera sé si van a llegar a suceder. Me preocupo por qué va a pasar, por qué no va a pasar, cómo será después de la pandemia, cómo será después del confinamiento, qué va a suceder, qué no va a suceder, cómo saldremos adelante. O sea, hay áreas que necesariamente generan preocupación en mí, pensamientos de preocupación. Y el Señor lo que me dijo es, donde hay preocupación, no hay confianza. Híjole, y ahí lo ya desmoronado, ¿verdad? Donde hay preocupación, no hay confianza. Son antónimos, chocan, se repelen la confianza y la preocupación. La preocupación intrínsecamente determina que aquí no hay una confianza absoluta. Y entonces nuevamente yo salí aplazado en este ítem, en esta evaluación de la confianza. Yo te pregunto en tu vida, analizando ya a vos, te pregunto, ¿hay preocupación en tu vida?
Si hay preocupación en tu vida, no te preocupes. Estamos detectando cizaña y tenemos nosotros que entregarle al Señor para poder ser libres y liberados de esa cizaña. Entonces, 5 ítems evaluados. Yo, te repito, los 5 salí aplazado, ¿verdad? Yo no sé cuál ha de ser tu evaluación. Después, si quieres comentarnos, no, ya queda a tu criterio, ¿verdad? Pero vamos a volver a analizar. Pensamientos, Marcelo, fe, confianza en los recursos, sanidad, aplazado, confianza, aplazado. Te repito, cuando hablamos de cizaña no es que no hay confianza, no es que no hay pensamientos buenos, no es que no hay fe, no es que no hay sanidad. Sí hay, pero no es auténtico, no es puro, no es genuino, no es 100%, ¿verdad? Ahora todos somos expertos en alcohol, ¿verdad? Y estaba viendo que el alcohol rectificado tiene 97% de pureza, pero hay un 3% que no llega a tener esa pureza, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede con nosotros. Tal vez vos me digas, no, mis pensamientos 97% son entregados al Señor, son sujetos por el Señor, gloria a Dios. Pero si hay un 3%, quiere decir que hay cizaña y esa cizaña tiene que ser extraída. Tal vez vos me digas, no, yo confío plenamente en la provisión de mis recursos por parte del Señor en un 98%, pero hay un 2% que no está ahí y que si nosotros dejamos que siga expandiéndose, puede llegar a convertirse en un 4%, en un 5%, en un 6%, en un 10%, en un 20%. Y llega un momento en el cual nosotros dudamos, ¿será que el Señor me provee? Y llega otro momento y decimos, no, yo soy el que con mi trabajo logro la provisión. Y entonces yo te recomiendo, ¿verdad?, que puedas darte cuenta, ser sincero contigo mismo y determinar si existe o no cizaña. Vamos a hacer una oración al terminar, liberando de esa cizaña, ¿verdad?, creyendo en el Espíritu Santo que Él es el que hace la obra y que verdaderamente Él toma esa cizaña y lo lleva fuera. Yo te repito, antes de orar, hasta que el Señor fue trabajando conmigo en estas 5 áreas, yo pensaba que la cizaña solamente se circunscribía a la salvación o a la perdición, al cielo o al infierno. Pero me di cuenta que en áreas particulares en mi vida puede haber cizaña. Y si yo dejo que la cizaña siga ahí y no la extraigo, no la elimino, eso puede llegar siendo un agente contaminante, como decía la definición. Eso puede ir expandiéndose y haciendo mi vida menos fructífera para el Señor. Entonces, en estas 5 áreas, te repito, antes de orar: pensamientos, fe, confianza en los recursos, sanidad y confianza en el Señor. ¿Hay áreas de cizaña en tu vida? No te preocupes, la gracia de Dios nos permite tener ese regalo inmerecido de ser liberados de la cizaña. ¿Sí? ¿Reconociste que hay cizaña en algunas áreas, en alguna de estas áreas en tu vida? Si eso vos reconoces, quiero orar contigo entregándonos al Señor. Te invito a que repitas esta oración conmigo. Amado Padre, en el día de hoy yo reconozco que en mi vida hay cizaña, específicamente en las áreas que evaluamos, en las áreas del pensamiento, en el área de la fe, en el área de la confianza en los recursos, en el área de la sanidad, en el área de la confianza en ti. Amado Padre, yo reconozco que he dejado que la cizaña crezca, pero en este día el Espíritu Santo me ha mostrado y ha descubierto esta cizaña
Por eso, en este día, plenamente confiado en ti, yo te entrego estas cizañas en estas áreas de mi vida y pido al Espíritu Santo que lo vaya extrayendo definitivamente y nuevamente pueda ser genuinamente tuyo. Amado Padre, estas áreas en mi vida. Espíritu Santo, te pedimos que saques estas cizañas y las arrojes al fondo del mar, donde nadie podrá volver a sacarlo en el futuro. Gracias te damos, Señor. Tal vez no sienta nada, pero sé que el Espíritu Santo ha actuado en mi vida. Soy consciente que espiritualmente algo ha sucedido. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tal vez en este momento vos no sientas absolutamente nada, pero yo quiero decirte que si hiciste esta oración genuinamente, convencida del poder del Espíritu Santo, le estás dando la gloria y la honra al Señor en primer lugar. Y en un segundo lugar, le estás diciendo que querés ser mejor a través de sus fuerzas, que querés ser mejor a través de su ejercicio, de su tarea, de su bondad, de su misericordia y de su amor. Y eso literalmente ha sucedido en este momento. Yo creo que el Espíritu Santo ha removido de mi vida esa cizaña en esas áreas. Y creo también que eso mismo lo ha hecho también en tu vida. Mi hermano, mi hermana, yo te invito a que esta tarea, en estas 5 áreas y en aquellas áreas que el Señor te vaya mostrando, lo puedas llegar a hacer como un ejercicio espiritual cada semana, cada 15 días y cada día, antes de terminar el día, pero que no dejemos pasar mucho tiempo hasta que nuevamente hagamos este trabajo. Este video, como siempre, va a estar en YouTube para que vuelvas a escuchar en el momento que creas conveniente, para que vuelvas a orar en la manera en que hicimos. Y verdaderamente estoy seguro que es un ejercicio que nos va a ayudar a todos. Que el Señor te bendiga. Sos una gran persona, nunca lo olvides, declaralo y viví verdaderamente en forma genuina y libre de cizaña. Que el Señor te bendiga. Amén y amén.